El primer tema que vamos a ver es el de introducción al diagnóstico y resolución de problemas. El decir diagnóstico y resolución de problemas no es otra cosa más que troubleshooting en español. Esa es la mejor traducción que he encontrado para troubleshooting. En esta parte vamos a ver más o menos 80% teoría y tal vez como el 20% la línea de comandos, viendo algunos comandos de troubleshooting muy generales que nos van a poder ayudar en cualquier otros protocolos, por ejemplo SPF, IGRP, STP. Entonces vamos a ver comandos que nos van a ayudar a hacer el troubleshooting más sencillo. También en la parte teórica, en la parte que les digo que va a ser más o menos el 80%, lo que vamos a estar viendo es bastante teoría de qué es lo que se debe de hacer para hacer un buen troubleshooting y para evitar que tengamos problemas en la red. El mantenimiento de una red es muy importante. Por ejemplo, cuando ustedes compran un automóvil, ustedes ya saben, ya sea porque alguien les dijo o porque ustedes mismos lo vieron en el paso de los años, que es importante que siempre tenga aceite nuevo o aceite no tan viejo, el ponerle agua al radiador, etcétera, y todo ese tipo de cosas que se le hacen a un automóvil como mantenimiento es para evitar que existan problemas. Por ejemplo, si no le ponemos aceite, nosotros ya sabemos de que podemos desvielar el automóvil y a final de cuentas nos va a salir mucho más caro el cambiar el motor o reparar el motor que haberle puesto aceite al automóvil a tiempo. Entonces, al igual que un automóvil, una red necesita de mantenimiento. Ahora, ¿qué es el mantenimiento de una red? ¿Qué es lo que cae ahí? Como podemos ver en el slide, son todas aquellas tareas que son requeridas para tener la red funcionando. Y también son todas aquellas tareas que son requeridas para poder lograr lo que quiere lograr el negocio. Eso es lo que necesitamos saber, que es mantenimiento a una red. En este slide podemos ver algunos ejemplos de cuáles tareas se consideran mantenimiento de una red. La primera que vemos es hacerle troubleshooting a trouble tickets. Esto quiere decir de que cuando un usuario marca al helpdesk diciendo de que no se puede conectar a la red o que una aplicación no funciona o que a ciertas partes se puede conectar y a ciertas no, etcétera, ese es un trouble ticket y entonces le tenemos que hacer troubleshooting. Instalar equipo nuevo, ya sea porque hay un equipo que falló y hay que reemplazarlo o simplemente creció la red y necesitamos un nuevo equipo. Hacerle un upgrade o downgrade al hardware o al software. Hay veces de que los softwares tienen bugs. El iOS tiene bastantes bugs, la verdad. Entonces tenemos bastantes versiones. Algunas versiones tienen problemas con algún feature en particular, por ejemplo BGP. Pero si el router en el que tenemos ese iOS no estamos usando BGP, pues no vamos a tener ningún problema. Entonces todo ese tipo de cosas también cae en mantenimiento de la red. Hacerle monitoreo, ver qué tal está el performance de la red. El fine tuning, que es el ponerla a punto, también cae en esta categoría. Hacer un plan de capacidad de la red, es decir, puede ser tan simple como saber que la red que tenemos puede soportar solamente 200 usuarios y tenemos 100, no hay ningún problema, pero si sabemos de que van a contratar a mucho más gente, que va a crecer bastante la compañía, entonces hacer el plan para que la red soporte más usuarios también cae en esa categoría. Hacer la documentación de la red, esto es algo muy importante como lo vamos a ver en este curso. Tener la red segura, el tener la red segura es algo muy amplio, pero puede ser, por ejemplo, poner firewalls, poner IPS, poner VPNs, etcétera. Y también el estar conscientes de que todo lo que tengamos configurado en la red y todos los servicios que podamos dar en la red realmente cumplan con las regulaciones legales y las políticas corporativas. Es algo tan sencillo como, por ejemplo, la política de la compañía no permite que los usuarios puedan accesar al Messenger. Entonces nosotros debemos de estar seguros de que tenemos bloqueados todos esos servicios.
El mantenimiento de una red se puede categorizar de dos maneras. Aquellas tareas que son estructuradas y aquellas tareas que son debido a que hay un problema en la red, que hay interrupciones. Entonces son en inglés lo que tenemos aquí, Structured Tasks y las Interrupt Driven Tasks. Ahora bien, en las estructuradas, como se podrán imaginar, es cuando no existe un problema en la red y simplemente nosotros estamos tratando de evitar de que haya problemas de la red en un futuro. Entonces, siguen un plan predefinido. Este tipo de tareas obviamente no cuestan tanto como las que sí interrumpen a la red. Imagínense que ustedes trabajan en un banco, en la red de un banco, y si se cae un servidor o si se cae la red, pueden perder mucho dinero cada minuto que pase cuando la red está abajo. Cuando son estructuradas es de que no hay un problema en la red, pero simplemente ese tipo de tareas son las que nos va a ayudar para que no existan problemas en un futuro. El eliminarlas al 100% no va a ser posible, pero el evitar de que existan bastantes sí va a ser posible. Entonces realmente eso es lo que nos va a ayudar a hacer este tipo de tareas que en muchos lugares las consideran como importantes pero no urgentes. Entonces cuando hay algo urgente dejamos lo importante para hacerlo urgente. Pero si nos enfocamos a hacer esas tareas que son importantes, que tal vez no se vean mucho, puede ser muy importante para tener menos y menos problemas que sí sean urgentes. Obviamente los que son urgentes o los Interrupt Driven Tasks son aquellos que nos reportan de que se cayó la red, se cayó un servicio, etcétera. El día de hoy existen algunos modelos de mantenimiento que varias empresas utilizan. No es de que exactamente uno de ellos es el que van a usar al 100% las empresas, pero va a ser aquel que se les acomode a como necesita el negocio que se opere la red. Entonces cada empresa es diferente. Para algunos un modelo va a ser el que van a usar, para otros va a ser otro diferente. Y aunque utilicen un modelo en particular, por lo regular no está implementado al 100% como dice el modelo. Los modelos más importantes son estos cuatro que tenemos aquí. El primero se llama FCAPS y FCAPS lo que significa está entre paréntesis enseguida. La F es de Fault Management, la C es de Configuration Management, la A significa Accounting Management, la P significa Performance Management y la S significa Security Management. Este modelo fue definido por el ISO. Así como el ISO definió el modelo ISO OSI, este es un modelo de mantenimiento por ese mismo institución de estandarizaciones. El segundo modelo, el ITIL, este es uno de los modelos más populares. Yo lo he visto varias veces en varias empresas diferentes que lo tienen implementado, igual como les comento, igual no al 100%, pero sí tienen bastantes cosas implementadas de ITIL. ITIL lo que significa es IT, Infrastructure Library, y simplemente es una colección de las mejores prácticas y recomendaciones para poder cumplir con las metas de la organización. Tenemos el TMN, que significa Telecommunications Management Network, y este es otro estándar que tiene el ITU-T y es una variación del FCAPS. La gran diferencia es de que este solamente se enfoca en lo que son las telecomunicaciones. Por último tenemos uno de Cisco que se llama Cisco Lifecycle Services. Lo que nos dice este modelo es de que la tecnología Cisco tiene 6 fases. La primera es la de preparar, la segunda es planear, la tercera es diseñar, la cuarta es implementar, después es operar y por último optimizar. Este por último es entre comillas porque es como un círculo y después de optimizar otra vez llega el preparar. Este modelo también se le conoce como PPDIOO. La verdad es que no lo he visto mucho este modelo. Algunos partners de Cisco manejan ciertas cosas de este modelo en particular. Y todos aquellos que trabajan en un partner y
necesitan cumplir un rol de certificación para que ese partner sí tenga la certificación necesaria, tienen que tomar varios cursos y exámenes, y en este tipo de exámenes para ser Field Engineer de Wireless o Field Engineer de Voz o Field Engineer de Routing and Switching o Field Engineer de Seguridad, en el examen deben de saber este modelo de pe a pa, inclusive con mucho detalle. Por ejemplo, qué tipo de juntas con el cliente se deben de tener, qué es lo que le debes de preguntar al cliente, cómo debes de hacer la documentación, cómo debes de entregar la red, cómo es un buen diseño, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso de que algunos partners toman algunas cosas que se ven ahí para, ahora sí que para ser mejores, para poder entregar un mejor servicio, pero fuera de ahí obviamente no lo vamos a ver en ningún otro lado. Vamos a ver un poco más a detalle lo que es el FCAPS, qué es lo que significa cada una de las siglas. Como les había comentado, la F, que significa Fault Management, ¿qué es lo que cae ahí? ¿Qué es lo que cae en Fault Management? Como se podrán imaginar por el nombre, es cuando falla algo. Y eso es cierto. Entonces, ¿cuál es la administración que tiene la empresa para cuando algo falla? Puede ser, por ejemplo, el cuando un usuario levanta un trouble ticket, eh, que debe de hablar a cierto número o que debe de entrar a cierta página a levantar el reporte. Puede ser de que automáticamente se le avise a una persona por medio de un mensaje de texto a su celular. Puede ser eh, que simplemente se esté monitoreando y cuando algún enlace vaya al 100% mande una alerta. Puede ser de que si estamos monitoreando un ruteador, el CPU por ejemplo, y vemos de que tiene picos hasta el 100% sostenidos, puede haber un problema entonces que mande un correo o que mande, como les comentaba, un mensaje de texto a su móvil o celular, etcétera. Esa es la parte de fault management. Tenemos después Configuration Management. La parte de Configuration Management es todo aquello que debemos de hacer para poder hacer un cambio en la red. Puede ser, por ejemplo, necesitamos habilitar en una interfase algún protocolo de ruteo. ¿A quién le tenemos que avisar? ¿Cuándo lo podemos hacer? ¿Qué documentación tenemos que revisar? ¿Qué documentación tenemos que hacer después de hacer el cambio? ¿Qué pruebas vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si no funciona? ¿Cuál va a ser el plan de regresar todo como estaba antes, etcétera? Toda esa parte cae en Configuration Management. La parte de Accounting Management es cómo vamos a medir los recursos que se utilizan en la red. El ejemplo típico de Accounting Management son las llamadas de larga distancia. Debe de haber alguna manera en que podamos medir qué usuario hizo qué llamadas para podérselas cobrar después, si es que es la política de la empresa el cobrarlas después. Tan fácil como tener un sistema en el que todas las llamadas estén logueadas, que el usuario pueda verificar cuáles son llamadas de negocio, cuáles son llamadas personales y las personales poderlas cobrar. Entonces esa es la parte de accounting. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio de internet que lo cobramos a los usuarios finales, ¿cómo lo vamos a poder medir si nosotros estamos cobrando, por ejemplo, por tiempo o por megabyte bajado, etcétera? Entonces, ¿cómo vamos a medir eso y cómo lo vamos a poder cobrar? Esa es la parte de Accounting Management. Después sigue Performance Management. En Performance Management es ver cómo está la red operando, entonces como se podrán imaginar, es estar monitoreando bastante. Es el monitorear los enlaces, el monitorear los ruteadores, el configurar calidad en el servicio, por ejemplo, es parte del Performance Management. Por último tenemos Security Management y aquí lo primero que se nos viene a la mente es pues son todas aquellas configuraciones de seguridad como el Port Security, como VPNs, como firewalls, como IPS, etcétera. Pero también aquí cae todo aquello de problemas de software, por ejemplo, de que hay un bug o que si hay una vulnerabilidad a cierto sistema operativo o a cierto iOS. Todo ese tipo de cosas deben de estar definidas en la parte de Security Management. Hay ciertas tareas de mantenimiento que deben de ser de rutina. La primera que vamos a ver son cuando tenemos que hacer movimientos, agregar o cambiar.
A esto también se le llama como configuration changes o cambios en la configuración. Eso se refiere, por ejemplo, ya les había comentado, si vamos a tener más empleados en nuestra empresa, pues debemos de agregar probablemente hardware en cuanto a switches probablemente. Si por ejemplo la empresa compra a otra empresa, probablemente vayamos a tener que hacer cambios, por ejemplo el poder comunicarnos con toda esa infraestructura que la otra empresa comprada tenía. O si por ejemplo la empresa decide cambiar sus enlaces privados a MPLS, vamos a tener que hacer cambios. Si decide por ejemplo hacer VPNs por internet, vamos a hacer cambios. Todo ese tipo de cosas caen ahí. También nos comenta Cisco que en la parte de mantenimiento de rutina puede ser o debe de ser más bien el tener backups, el tener configuraciones de todo lo que hemos hecho cuando hay cambios. Debemos de monitorear y verificar todos esos backups que hicimos. Esto es bien importante porque si nosotros pensamos que estamos haciendo los backups pero realmente no los tenemos ahí, cuando los necesitemos nos vamos a topar con una gran sorpresa. Entonces sí hay que monitorearlos y hay que tenerlos muy bien organizados. Por ejemplo, si un router se daña y no tenemos su configuración, pues no es de que no vayamos a poder configurar lo que ya teníamos, pero simplemente nos vamos a tardar mucho más en empezar la configuración desde cero de que si ya la teníamos. Entonces es por eso que es muy importante el tener backups. La recomendación es hacer un backup cada vez que se cambie la configuración. Esa es la recomendación. También cae en esta parte el reemplazar hardware cuando se daña. Por ejemplo, si un router se daña, pues tenemos que cambiarlo y eso debe de ser mantenimiento de rutina. También el hacer el monitoreo de la red, del performance de la red. Esto es bien importante porque si nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos, por ejemplo, un enlace entre dos oficinas y nosotros sabemos cuánto ancho de banda se necesita para que opere bien, si estamos monitoreando ese enlace, cuando veamos de que se va subiendo, podemos tomar decisiones desde antes de que los usuarios empiecen a decir de que la red está lenta. Si nosotros sabemos de que el enlace está al 60% y de repente vemos que aumenta el 65, 70, 75, vamos a saber de que si sigue creciendo de esa manera, vamos a tener problemas en el futuro y podemos levantar la mano al decir necesitamos mayor ancho de banda. O si por ejemplo nosotros sabemos que está al 70% y la empresa decide pasar por ahí otras aplicaciones que usen mucho ancho de banda, debemos de levantar la mano para decir el enlace está casi saturado, entonces necesitamos tener mayor ancho de banda. Es por eso de que es tan importante el estar monitoreando la red, los enlaces para saber desde antes que vamos a ocupar más. Y por último tenemos la parte de hacerle upgrade al software o puede ser downgrade. Eso ya se los había comentado. Imagínense que tenemos un router corriendo el iOS 12.2, IP, services, no sé qué. Y de repente, por un cambio, tenemos que ponerle, no sé, seguridad, hablando de IPsec, un túnel de VPN. Pues resulta que el software que tenemos para el router no lo soporta, entonces ese tipo de cosas caen aquí. Ahora dice también downgrade. Hay muchos clientes, al menos los que me tocan a mí, que quieren que les pongamos el iOS más nuevo. Ahora bien, el iOS más nuevo no necesariamente es mejor. Sí puede serlo, pero no necesariamente. ¿A qué me refiero? Los iOS cuando salen, obviamente ninguna empresa los ha probado, entonces puede tener bugs de ciertas cosas y no sabemos que las tienen. Entonces la recomendación de Cisco no es tener el más nuevo, es tener uno o dos anteriores al más nuevo para que no tengamos problemas en la red con bugs no reportados. Ahora bien, lo que puede romper esa regla es de que si nosotros ya tenemos un iOS y tenemos un problema, Cisco saca parches o iOS nuevos que
que quitan ese problema. En ese caso sí nos conviene tener el más nuevo porque ya tenemos problemas. Pero si no tenemos problemas y cambiar el iOS nada más porque hay uno más nuevo, nada más por eso, no es nada recomendable. Es recomendable cambiarlo ya sea porque necesitemos de un nuevo feature que el iOS que tenemos no lo soporta, o porque hay una vulnerabilidad que nos puede pegar, o porque hay un bug que nos está pegando. Fuera de eso, no es recomendable cambiar el iOS. Hay ocasiones en que cuando nos reportan un problema, podemos solucionarlo, no de raíz, sino el decir que es algo que es temporal y se le llama workaround. Es decir, es una solución que nos va a permitir seguir operando, pero no vamos a eliminar el problema de raíz. Algunas veces ese tipo de problemas tenemos que eliminarlos en horas fuera de oficina para que no le pegue a la red de tanta, con una magnitud tan fuerte. Por ejemplo, si necesitamos cambiar una tarjeta o si tenemos que cambiar una configuración, pero no estamos tan seguros de que vaya a funcionar como nosotros pensamos. O otra, vamos a cambiar algo que sabemos que necesitamos media hora sin servicios de red y la empresa no nos permite hacer ese cambio a las 12 del mediodía, por ejemplo. Entonces, es por eso que tenemos esas consideraciones cuando tenemos lo que se le llama change management. En una empresa muy grande en donde tener fuera de la red 5 minutos, media hora, una hora es mucho dinero, tenemos que considerar todo esto. Y la verdad es de que a mí me ha tocado trabajar con empresas que son así, que tienen toda su administración de cambios de una manera muy estricta, muy elaborada, tal vez demasiado burocrático. Tenemos que hacer muchas cosas antes de poder hacer un cambio tan simple como apagar una interfase o encender una interfase. Si no hay ningún problema, no te van a dejar moverle a la red hasta que tengamos toda una documentación detrás de por qué el cambio, etcétera. Entonces, estas son las cosas que debemos de considerar cuando vamos a cambiar algo, sobre todo en ese tipo de empresas donde pega bastante el hacer cambios en la red. La primera es saber quién va a autorizar cualquier cambio en la red. Debemos de tener eso bien claro. ¿Quién debe de autorizarlo? Imagínense que sea una empresa muy grande en donde hay un departamento de seguridad de la red, hay un departamento de la parte de ruteo de la red, hay un departamento de la voz sobre IP que está en la red, etcétera. Debemos de saber que todos ellos deben de estar conscientes de que va a haber cambios para que se den cuenta si les va a pegar lo que vamos a cambiar a ellos. Si vamos a cambiar algo de seguridad, puede que le pegue a la parte de IP si bloqueamos algunos puertos, por ejemplo. Si cambiamos algo de ruteo, a lo mejor le pega a otro departamento, etcétera. Entonces, debemos de saber quién debe autorizar esos cambios y esa persona que autoriza esos cambios debe de tener la comunicación con todos los departamentos para avisar qué cambios se va a hacer. La segunda parte es cuándo se puede hacer la ventana de mantenimiento. Es a qué horas. Por lo regular, en las empresas de ese tipo, si son a nivel mundial y sus servidores están centrales en un solo lugar, seguramente va a ser un domingo, porque a las 12 de la noche es de día en Europa y en Europa tienen una empresa que se conecta a sus servicios, etcétera. Entonces, no necesariamente va a ser entre semana. Entonces, debemos de también el saber cuándo vamos a hacer esa ventana de mantenimiento. Ahora bien, ¿qué se debe de hacer antes de la ventana de mantenimiento? ¿Qué es lo que debemos de tener? En algunas empresas, por ejemplo, te piden exactamente el script que vas a pegar en el router. Es decir, le voy a poner config-t, me voy a ir a la interfase fase Ethernet 00 y le voy a poner el comando X. Así de detallado algunas empresas lo piden. Entonces, ya teniendo eso, se lo van a enviar a todos los departamentos para que se den cuenta exactamente qué se le va a mover y así ellos pueden evaluar si a la persona que vaya a hacer ese mantenimiento no le vaya a pegar a otra cosa.
debemos de tener un plan de pruebas cuando se hace el cambio para ver si realmente funcionó lo que queríamos que funcionara y además que no le pegó a todo lo demás. Tan sencillo como nosotros mandamos lo que vamos a pegar en el router y el departamento de telefonía sobre IP nos dice, bueno, en tu plan de pruebas tienes que hacer llamadas de esta sucursal a esta sucursal, de este país a este país, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas deben de ir en el plan de pruebas. Algo bien importante, todavía no hemos visto qué es lo que debe de tener la documentación de la red, pero si nosotros vamos a hacer cambios, debemos de saber quién va a ser el responsable de cambiar la documentación con los cambios que realizamos. Esto es bien importante también, el tener una documentación que realmente sea un reflejo fiel de lo que tenemos en la red es muy importante, como vamos a ver más adelante. Tenemos que tener un plan de rollback. Un plan de rollback se refiere a que si nosotros dijimos que íbamos a hacer cierta cosa y no funciona, entonces debemos de tener un plan para regresar la configuración a como estaba. Eso también es muy importante. Y por último es el saber quién puede ayudarnos si al momento de estar haciendo esos cambios programados, si algo falla, si podemos hacer cosas diferentes a las que dijimos que íbamos a hacer. Por ejemplo, en el momento de la ventana nos dimos cuenta de que se nos pasó un paso y tenemos que hacerlo para que funcione. Algunas veces sí nos van a dejar hacerlo, algunas veces no nos van a dejar hacerlo, y no nos van a dejar hacerlo porque los departamentos involucrados no se dieron cuenta de ese cambio y no está autorizado. En algunos casos, si rompemos, por decirlo de alguna manera, si rompemos la red, pues obviamente debe haber alguien para que nos ayude a que podamos componerla, o si no, porque también va a haber escenarios en el que nos digan no puedes moverle más que a lo que nos dijiste que le ibas a mover, entonces tenemos que hacer el plan de rollback. El tener nuestra red documentada nos va a ayudar bastante cuando existe un problema porque podemos tener toda la información necesaria para que el problema que exista se pueda solucionar de manera rápida. Ahora bien, el que alguien diga yo tengo mi red documentada no significa que tiene todo lo que debe de tener esa documentación. Cada quien tiene una idea diferente de qué es lo que debe de llevar la documentación de una red. Para iniciar la parte de documentación de la red debemos de saber cuándo es la primera vez que se crea esa documentación o cuándo debe de ser creada por primera vez esa documentación. Y como se podrán imaginar, es cuando se instala por primera vez. Cuando se instala por primera vez, por lo regular, si ustedes contratan a alguien para que les pongan su red, les deben de entregar lo que ellos llaman una memoria técnica. Y una memoria técnica es como se puede empezar a documentar la red. No es de que ahí exista todo lo que debe llevar una documentación, pero es el punto de inicio. Entonces se crea como parte de un nuevo diseño y una nueva instalación. El segundo punto dice que debe de reflejar todos los cambios. Si nosotros agregamos algo o quitamos algo, debemos de documentarlo para que la documentación de la red esté completa y realmente sea como está operando el día de hoy. Como ya les había comentado, nos va a ayudar bastante a que podamos solucionar los problemas de mejor manera, es aislar los problemas. Y por último es de que un buen diseño por lo regular está pensado para poder crecer. Entonces si tenemos documentado el diseño podemos probar que se puede escalar esa red. Yo por lo regular el documentar la red puede ser algo tan complicado dependiendo de la red que tan grande sea. Algunos de ustedes ya sabrán de que me tocó estar en un proyecto hace algún tiempo en el que el cliente era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para los que son fuera de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad de gobierno que nos cobra los impuestos. Era un data center totalmente nuevo
y era una cantidad de equipo increíble. El, el equipo de diseño e implementación éramos, no sé, como 30 40 personas. Varios estaban en la parte de routing and switching, varios en la parte de seguridad y varios en la parte de data center. A mí me tocó estar en la parte de routing and switching. Y la verdad es de que jamás en mi vida había documentado tanto. Primero fue la parte de diseño. En la parte de diseño teníamos eh, bastante documentación. Eh, Era desde todas las IPs, quién tenía cada IP, cómo estaban conectados los puertos, de dónde a dónde. Este, y la parte de diseño lo que debe de llevar es qué es lo que hiciste y por qué. Por ejemplo, eh, en la parte de switching, vamos a implementar Rapid Spanning Tree. Bueno, tienes que decir por qué. Bueno, voy a implementar Rapid Spanning Tree porque es un protocolo que nos va a ayudar a que no existan loops en la red. Además va a ser el Rapid Spanning Tree porque nos conviene de que la red converge de una manera más rápida que el Spanning Tree normal, etcétera. En la parte de OSPF, por ejemplo. Se va a implementar OSPF porque es el protocolo más robusto hablando de IGPs, que maneja mejor las tablas de ruteo. Vamos a cambiarle los timers. ¿Por qué vamos a cambiar los timers? Porque creemos de que si se cae un enlace, solamente existan varios milisegundos sin red y no varios segundos como están los timers por default, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un diseño debe de probar todo eso. Entonces es la documentación de un diseño, por si ustedes son clientes y así puedan pedirle eso al que se los instale, es decir, ¿qué implementaste y por qué escogiste eso? Entonces, es una parte muy importante de la documentación porque además nos va a ayudar a que si existe un problema y vemos algo en la configuración que no nos hace clic, podemos ver esa documentación de diseño y podemos ver por qué se implementó de esa manera. Como comentario adicional, en ese proyecto la documentación que se le entregó al cliente eran como algo así como 2500 hojas, sin incluir las configuraciones, es decir, eh, era puro rollo, puros diagramas, puras palabras. eh, Fueron más de 2000 hojas, creo que casi 2500, entonces se pueden imaginar de qué tamaño era la red. Obviamente no les estoy diciendo que todas las redes deben de tener una documentación de ese tamaño. Claro que depende de qué features tengan y qué tan extensa sea la red. ¿Qué es lo que sí debe de tener una documentación de la red? ¿Qué es lo que nos dice Cisco que como mínimo debemos de tener documentado en la red? Primero es un diagrama lógico, donde vamos a ver todos los segmentos de red, qué protocolos estamos usando, dónde se encuentran los usuarios finales, todo ese tipo de cosas va en el diagrama lógico. Debemos de tener también un diagrama físico. Hay algunos elementos de red que no se ven en el diagrama lógico, como pueden ser switches o como pueden ser, no sé, un firewall transparente, por ejemplo. Eso no aparecería en un diagrama lógico, en el físico sí. Pero además de eso, debemos de tener las localizaciones geográficas, es decir, este equipo se encuentra en esa ciudad. Debemos de tener las interconexiones físicas, físicamente en qué puerto está. Por ejemplo, si utilizamos interfaces VLANs, no es de que la interfase VLAN esté en un puerto, entonces eso se va a ver en el diagrama lógico, la interfase VLAN, pero la interconexión física no se va a ver, que es, no sé, por ejemplo, a lo mejor es el puerto fase Ethernet 0, diagonal 1, en ese tenemos un trunk y por ahí pasan todas las VLANs, por ejemplo, eso no se va a ver en un lógico, pero en un físico sí. Debemos de tener también, por lo regular eso es en un Excel, una lista de interconexiones de puerto por puerto. Por ejemplo, el router 1 en la fase Ethernet 01 va conectado al switch 3 en el puerto fase Ethernet 0 diagonal 3. O el router 1 sería el 0 diagonal 0 diagonal 1, va conectado al router 3, sería el 0 diagonal 1 diagonal 2. Debemos de tener también los circuit IDs si es que tenemos conexiones con algún ISP. Un
Un ISP por lo regular tiene un número de identificación de enlaces para que cuando se caiga ese enlace podamos reportarlo con ese número. Entonces debemos de tener también los Circuit IDs. Debemos de tener el inventario del equipo, la marca, el modelo, la versión de software, si tenemos licenciamiento, cuál es la licencia, cuál es el número serial del equipo, porque si nosotros levantamos un problema con el equipo que tenemos, lo primero que nos van a pedir es el número de serie. Debemos de tener también una tabla del direccionamiento IP. Y esto no nada más es tener el server 1 tiene la dirección, por ejemplo, 192, 168, 100. No solamente es tener las direcciones IP de cada servicio o de cada servidor, también debemos de incluir cómo se hizo el subnetting, si existe NAT, en dónde existe el NAT, qué direcciones son las que estamos usando con el NAT, etc. Debemos de tener obviamente todas las configuraciones de todos los equipos y esas configuraciones deben de ser las que estén corriendo. Ahorita vamos a ver cómo podemos hacerlo de manera automática. Y por último, debemos de tener el diseño original. Era lo que les comentaba en el slide anterior. Teniendo el diseño original, podemos saber qué se configuró y, más importante, por qué se decidió configurarse así. Si por ejemplo le cambiaron unos timers y después nosotros queremos cambiarlos, revisando el diseño original podemos saber qué es lo que estaba pensando el que lo diseñó y si lo cambiamos qué es lo que va a pasar, qué es lo que le vamos a quitar a la red al cambiar esos parámetros. Entonces todo ese tipo de cosas es bien importante tenerlas documentadas. Van a existir ocasiones en las que algún hardware falla y tenemos que reemplazarlo por uno nuevo. Entonces, esas son las consideraciones que debemos de tener en cuenta cuando vayamos a hacer esto, el cambiar un nuevo hardware por uno que falló. Debemos de tener obviamente el nuevo equipo que vamos a instalar. Debemos de tener el sistema operativo, sea el iOS o cualquier otra cosa dependiendo de lo que vayamos a estar cambiando. Debemos de tener algún software si es que es necesario. Hablando, si vamos a cambiar un server, por ejemplo, pues tenemos que tener el sistema operativo y las aplicaciones que deben de correr en ese server. Debemos de tener la información de licenciamiento, ya sea igual, si es un router, el día de hoy no aplica de que tengamos licenciamiento, a menos de que, por ejemplo, tengamos algún feature como VPNs en el que sí se ocupa licenciamiento para poder correr las VPNs. No todas, las VPNs sitio a sitio no ocupan de un licenciamiento especial, pero si por ejemplo nosotros tenemos VPNs de tipo SSL, ese licenciamiento sí lo tenemos que tener porque si no, no van a funcionar. Y por último tenemos que tener la configuración que tenía el equipo anterior. Esto es para nada más hacerle un copy-paste a la configuración. Entonces, esas son las consideraciones que debemos de tener para reemplazar hardware. Los siguientes dos slides vamos a ver qué herramientas tenemos para poderle dar mantenimiento a una red. Primero, hablando de routers y switches de Cisco, tenemos el CLI o la línea de comandos. Y lo que nos va a ayudar ahí son todos aquellos shows y debugs. Ese tipo de comandos nos va a ayudar bastante para poderle dar mantenimiento a una red. Cisco también maneja algunas interfaces gráficas. Las que están listadas aquí son gratis, son gratuitas. Está el CCP, que es el Cisco Configuration Professional, el CCA, Cisco Configuration Assistant, el CAN, que es el Cisco Network Assistant, y el SDM, que es el Cisco Security Device Manager. El más común es el SDM porque ya viene en los equipos, pero los otros tres también son gratis. La verdad es de que para este examen no vamos a utilizar estas herramientas gráficas porque en el examen no vamos a tener acceso a esas herramientas, entonces nos vamos a enfocar nada más en la línea de comandos. Pero sí es importante para la parte de teoría que les puedan preguntar qué herramientas de Cisco existen con interfase gráfica. Entonces tenemos esas cuatro. Existen muchas otras como Cisco Works y bastantes otras más, pero esas son las importantes que tenemos que tener en mente para el examen. Otras herramientas que tenemos son aquellas herramientas para realizar backups. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
las herramientas de los logs, es decir, el saber qué está pasando en la red gracias a que nos avisen los mismos equipos con sus logs. Tener un servidor de NTP o tener configurado al menos el NTP en los routers y los switches nos va a ayudar bastante al tiempo de hacer troubleshooting. NTP lo que nos va a ayudar a hacer es de que todos los equipos en la red tengan la misma hora. ¿Para qué nos puede ayudar? Si existe un problema en un equipo, podemos correlacionar esos eventos a esa misma hora en otros equipos por si ese problema realmente está en toda la red o en ciertos lugares de la red nada más. NTP nos va a ayudar a que podamos correlacionar todos esos eventos en todos los equipos y saber exactamente a qué hora sucedieron. Y por último, la documentación de la red. En la parte de documentación de la red, además de lo que ya vimos, Cisco nos recomienda tener lo que son los wikis. Un wiki es como Wikipedia, el tener como un repositorio de todo lo que tenemos en la red en una herramienta tipo web. Esto lo pone Cisco porque Cisco en sí internamente todo lo maneja con wikis, entonces esa es la recomendación que le da a sus clientes. También el tener un sistema de trouble tickets es muy importante, el poder ver qué tickets se han abierto, qué problemas ha habido en la red, etcétera. Entonces al tener un sistema de trouble tickets podemos hacerlo de una mejor manera. Dicho sea de paso, a todos aquellos que trabajan en partners de Cisco, Silver o Gold, es obligatorio, parte de la auditoría cuando verifican que cumplan con todo lo que pide Cisco, algo que pide es tener un sistema de trouble tickets. Entonces esto es muy útil, sobre todo en una empresa muy grande, para poder ver qué problemas se repiten y se repiten porque tal vez nada más están haciendo workarounds y no se está atacando ese tipo de problemas de raíz. Entonces sí es importante el tener un sistema de trouble tickets. Una parte de la documentación se le conoce como baseline. El baseline lo que es una foto de la red, cómo funciona. Es una foto de cómo funciona el día de hoy, por ejemplo. ¿Qué debe de tener ese baseline? Debe tener el estado del CPU y de la memoria de todos los equipos. Debe tener el estado de los links, cuáles están arriba, cuáles están abajo. Los que están arriba, qué utilización tiene. Debe de tener todas las configuraciones de todos los equipos. Debemos de contar con todos los comandos show relevantes. Por ejemplo, si estamos corriendo OSPF, debería de tener el show IP OSPF neighbors cada equipo para saber cada equipo con quién son neighbors o con quién no. Y dependiendo de la configuración que tengamos, son los shows que debemos de tener en el baseline. Y por último son diagramas. El baseline para lo que nos va a ayudar es para que cuando exista un problema en la red podamos comparar la red a como estaba en el momento en que sí estaba funcionando a como ahora está que no está funcionando. Por ejemplo, si alguien nos reporta de que siente la red lenta, que es uno de los peores reportes que puede haber porque no sabes ni por dónde empezar cuando te dicen que está lento, podemos ver el estado de los enlaces, cómo estaban antes, cómo están ahora, por ejemplo, o incluso el CPU o la memoria de los equipos, para ver si hay algún equipo en particular que no se está comportando de manera adecuada. Si no tenemos el baseline y nos dicen que la red está lenta, por ejemplo, y nos metemos a un switch y vemos que el switch está al 80%, no sabemos si cuando estaba funcionando estaba al 80% sí o no. Entonces no podemos descartar que sea eso o no podemos asegurar de que sea eso porque no sabemos cómo estaba cuando estaba funcionando correctamente. Entonces es por eso que el baseline es muy importante el tenerlo, es decir, es una foto de la red cuando todo está funcionando correcto. Es importante el saber por qué puede fallar una red. La primera es que exista una configuración equivocada. Y esta es una causa muy común. Yo tengo varios clientes que saben algo de redes, que incluso son CCNAs, CCNPs, SCPs, pero no tienen tanta experiencia y lo que empiezan a hacer es moverle a sus equipos. Le mueven para tratar de hacer algo y a final de cuentas rompen la red como estaba. No tenían la configuración anterior, no pueden hacer el rollback y nos marcan de que tienen un problema en la red. Entonces
Es una causa, sí, sí es común el decir de que las configuraciones estén equivocadas y por eso falla la red, sobre todo cuando existen personas que le mueven que no tienen la experiencia o no saben exactamente lo que están haciendo. Entonces sí es común. Que exista un problema en el hardware no es tan común, pero sí puede pasar, sobre todo si el site de telecomunicaciones de donde se encuentran los equipos no se encuentra en las óptimas condiciones, es decir, de que esté limpio. A mí me ha tocado ver que se inundan sites, me ha tocado ver de que están muy sucios, me ha tocado ver que están cerca del mar y se corroen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si tenemos un lugar adecuado donde está limpio, donde está la temperatura adecuada, donde la energía eléctrica está regulada, etcétera, este problema no es tan común, pero si existen sitios como les comenté que sí me ha tocado verlos, pues es más común que vaya a fallar el hardware. Que existan bugs de software, sí puede ser común. Como les comentaba, el iOS de Cisco tiene varios bugs o bastantes bugs dependiendo de la versión. Y a veces no nos damos cuenta porque todo está funcionando correctamente y nos damos cuenta hasta que empezamos a correr un protocolo nuevo en la red o un nuevo servicio, etcétera, y se empieza a presentar un problema y puede ser por eso de que el bug siempre estuvo ahí, pero simplemente no estábamos usando lo que lo que en el bug falla. Si tenemos utilización de ancho de banda alto, puede ser una causa del típico problema de que siento a la red lenta. Y la última son ataques a la red. Todo ese tipo de cosas son las que nos pueden hacer que una red falle. Si nos vamos a cisco.com y le damos en soporte, en algún lado tenemos el Bug Toolkit. Para poder entrar a esta herramienta es necesario ser partner de Cisco, si no, no va a funcionar su user y su password. Para los que sí son, bueno, ya saben dónde está. Para los que no sean, al menos de que sepan que existe esta herramienta y si su proveedor de la red de servicios es partner de Cisco, va a poder entrar aquí. Entonces, por ejemplo, podemos buscar aquí por el Bug ID o podemos buscar, por ejemplo, en el Cisco iOS Software, en qué release, cuál es el que tenemos funcionando. Por ejemplo, si tenemos el 12.4.19 MR1, voy a buscar qué bugs hay en ese sistema operativo en particular. Lo puse totalmente al azar ese iOS, entonces no sé qué tantos bugs tenga, pero ahorita nos vamos a dar cuenta. Ok, tenemos 5.361 bugs reportados. Eso es severidad 1, 2 o 3. 1, de severidad 1 son 272, de severidad 2 1584 y de severidad 3 3505. Vamos a buscar los de severidad 1 nada más para ver cuáles son los que realmente nos pueden impactar a la red. Y como les digo, algunos nos van a impactar. Por ejemplo, el primero, LAC crash when policy was removed after PPPoE session was clear. Si no estamos utilizando PPPoE, no nos importa. Este es con WAS, no nos importa. Si no estamos usando WAS, obviamente. Este es el Zone-Based Firewall más VPN. Si usamos las dos cosas, empieza a perder paquetes. Vea nada más, el equipo se reinicia cuando se configura un Object Group en una ACL. Vamos a ver a ver qué nos dice. Entonces nos dice cuáles son los síntomas, cuáles son las condiciones. Eso se ha observado en los Cisco 3845 y 2800 que están corriendo esta versión en particular. Aquí está un workaround que como les digo, el workaround no es de que se solucione de raíz, simplemente es algo para que funcione. La severidad es una que es catastrófica. Y usando range en cualquier object group es la manera en la que vamos a evitar de que exista este problema.
Y ya es todo lo que nos dice este book. En algunas partes nos dice dónde este bug ya no aparece, entonces cualquier versión que está listada aquí ya no va a ser afectada. Aquí dónde se encontró y cuáles son las versiones que son afectadas por este bug en particular. Vamos a regresarnos y vamos a ver, no sé, ICMP versión 6, Crypto, PortScan, EasyVPN, BRFs. Entonces, como les comento, no es de que vaya a haber un iOS que no tenga bugs, pero simplemente si no estamos usando este tipo de configuraciones no vamos a tener ningún problema. Entonces, como se podrán imaginar, parte del diseño de una red es verificar qué sistema operativo vamos a utilizar, qué iOS vamos a utilizar, ver qué features va a tener y en base a eso buscar si hay bugs reportados con esos features. Por ejemplo, si voy a usar WebVPN SSL, igual no puedo usar esta versión porque está diciendo que los usuarios no se pueden loguear. Y el workaround es remover HTTP redirect. En algunos no hay workaround. Te dicen workaround no hay. Es cambia el sistema operativo o cámbialo. No hay de otra opción. Entonces, como pueden ver, sí tenemos varios bugs en el iOS. Hasta el momento no hemos visto en sí troubleshooting. Hemos visto lo que es el mantenimiento a redes que va atado a troubleshooting, pero no es troubleshooting como tal. En el siguiente video ya vamos a empezar a ver en forma lo que es troubleshooting, qué comandos en general nos van a servir para cualquier tecnología o para cualquier protocolo, cuáles son los métodos que existen de troubleshooting, cuáles son los más recomendados, cuáles son los menos recomendados. Claro que esto de más o menos recomendados va a depender de qué tanta experiencia tengamos, como vamos a ver más adelante.